La controversia continúa. Nuevos antecedentes de la salida del actor Onur Dilber de Taşacak Bu Deniz. ¿Qué dice la prensa? ¿Qué dice la productora? Y todo lo que se comenta en redes sociales. Hande Erçel está brillando más que nunca. Asistió a un importante evento internacional acompañada de la marca Pomellato, donde destacó por su atuendo y elegancia. La actriz Neslihan Atagul regresa a las pantallas de la mano de una reconocida productora y la emoción de sus fans y seguidores está creciendo como la espuma. Además, ya hay nombres de quien podría ser su coprotagonista. Nuevas imágenes de la serie Mercan Köşk, protagonizada por Hafsanur Sancak Tutan y Kubilay Aka, que se estrenará la próxima temporada, y todos los detalles de esta nueva serie que viene con altísimas proyecciones. La actriz Sevda Erginci asistió a un importante festival de cine internacional y de la mano de una película que ella protagoniza, cómo fue recibida y todos los detalles de este importante evento para el cine turco. Nuevas declaraciones de la queridísima actriz Irene Helvayoğlu luego de su divorcio. ¿Qué planes tiene para su carrera? ¿Cómo está viviendo la maternidad? ¿Y en qué proyecto la veremos próximamente? Les doy la bienvenida al canal Actores y Series Turcas. Sin más preámbulo, revisemos las últimas noticias. Comencemos. La actriz Sevda Erginci se encuentra expandiendo su carrera más allá de las fronteras nacionales. La joven actriz asistió al Festival Internacional de Cine de Shanghái por la película Bir Anne Hakkında, o Sobre una madre en español, que tuvo su estreno en dicho festival, donde la actriz es la protagonista. El film recibió una gran acogida por parte del público en la sección de competición de nuevos talentos asiáticos. De igual manera, es preciso señalar que es el primer largometraje de la directora y guionista Bushra Bulbul. Por otro lado, la actriz Sevda Erginci, tras el estreno de la película, se dio el tiempo de reunirse con los cinéfilos en el festival y fue recibida con gran entusiasmo por sus fans. La exitosa actriz, que conversó con el público y posó para numerosas fotos después de la proyección, llamó la atención por la cálida bienvenida que recibió en el Festival Internacional. Y la verdad no es para menos. Sevda ganó gran reconocimiento en series como Karagül, Uyanis Buyuk, Selçuklu y Yasak Elma. Es por eso que la actriz ha ganado el cariño de los espectadores tanto en Turquía como en el extranjero. Ahora escríbeme en los comentarios qué te parece a ti esta noticia, las estaré leyendo. Y no es un rumor, la reconocida actriz Neslihan Atagul regresa a las pantallas y de la mano de la emblemática productora turca Aya Film. Se conoce que la serie tiene por nombre provisorio Kaderin Cilvesi, o Los Caprichos del Destino en español, donde Neslihan será la protagonista femenina. Los guionistas de la serie son Özlem Yılmaz y Anıl Eke, quienes escribieron uno de los proyectos más recordados de Neslihan Atagul, Kara Sevda, serie ganadora del premio Emmy y que llevó a Neslihan a la fama y al reconocimiento mundial. De igual manera, se conoce que se está considerando que el director sea Nadim Guc, profesional que ha dirigido series como Anne y Sakla Beni. Y es importante también señalar que aún no se conoce el canal que se emitirá esta serie. Por otra parte, la información preliminar sobre la narrativa de esta serie es la siguiente: la historia de una mujer que trabaja en un club nocturno y cómo desafía su destino. Y esta noticia ha traído una ola de emoción para los fans de la actriz Neslihan. Sabemos que no la vemos en pantalla desde que finalizó la serie Gecenin Ucunda en abril de 2023, serie que desafortunadamente no tuvo los índices de audiencia esperados, y posteriormente la actriz fue madre y se dedicó 100% a la maternidad. Sin embargo, ahora luego de 3 años la actriz vuelve con todas las pantallas. Se ha especulado muchísimo quién sea su coprotagonistas. Muchas quieren a Hakan Urgancıoğlu, otras a Engin Akyürek. Si me preguntan a mí, prefiero un rostro nuevo y evidentemente que no sea su esposo. Ahora, cuéntame en los comentarios qué piensas tú de esta noticia y quién te gustaría que fuera su coprotagonista.
La controvertida salida del actor Onur Dilber de Taşacak bu Deniz no se detiene y estoy tomando otras direcciones. Se ha dicho que se peleó con el protagonista, Ulaş Tunastepe. Se conoce que Onur se enfrentó a Ulaş, con quien tiene una muy buena relación, alegando que le habían asignado un papel equivocado. El actor Ulaş Tunastepe, sin embargo, no le dio mayor importancia. Sin embargo, las cosas no se quedan ahí. Según la periodista Birsel Altuntaş, confirmó que su salida se debe a la tensión que provocaba el actor con los guiones y sus frecuentes llamadas a los guionistas solicitando escenas escritas específicamente para él. Inicialmente, Onur expresó su incomodidad con las escenas que lo presentaban como percusionista tradicional del Ramadán, preguntando: ¿acaso soy un percusionista del Ramadán? Más tarde, cuando el público cuestionó por qué no se incluyeron esas escenas, él solicitó que se añadiera. Las quejas y exigencias de Onur Dilber continuaron durante toda la temporada. La serie entonces llegó a su final de temporada y se empezó a trabajar en una nueva trama. Durante ese tiempo se le informó a Onur que no participaría en la nueva temporada porque había estado perturbando la paz en el set e interfiriendo en todo durante todo el año. El actor fue convocado a una reunión. Antes de asistir a la reunión y antes de tener una conversación definitiva sobre su salida con la productora, Onur recurrió a las redes sociales, anunció que estaba conmocionado al saber que no estaría en la serie en la nueva temporada. Dejó de seguir a los guionistas, pero luego a los días volvió a seguirlos. Y saben, con respecto a esto hay harto que añadir. Yo tengo recuerdo que cuando recién empezó la serie Taşacak bu Deniz y el personaje de Gesep comenzó a ganarse el cariño de la gente, él pidió tener más escenas al aire o más protagonismo. Estoy parafraseando, yo tengo ese recuerdo, no encuentro la noticia, pero recuerdo ese suceso. Y ahora que lo hayan decidido sacar por todos los motivos que les comenté anteriormente, me hace bastante sentido, porque a mí me da la sensación, y esta es una opinión personal, creo que el actor Onur Dilber es esa típica persona que se entromete más allá de lo debido y no se dedica a hacer lo que se le ordena. Ahora, con esto no estoy diciendo que él no pueda dar opinión sobre algo o que tenga que estar callado obedeciendo como esclavo, claro que no. Pero por algo existe un guión y él interpreta un personaje. A él se le llama para interpretar lo que está en un guión, no a crear un personaje a su disposición. Y claro, un actor que está constantemente reclamando, entrometiéndose en los guiones y en las escenas, obviamente es alguien que no es cómodo para trabajar. Y creo que ahí el actor se comportó mal y al final se perjudicó a él mismo. Creo que en el interior de los sets siempre hay cosas que se deben mejorar. No digo que la industria de las series turcas sea perfecta, pero también creo que el actor debe hacer un mea culpa y darse cuenta que no se dedicó a interpretar lo que se le encomendó. Creo que el ego del actor lo traicionó y además fue un tanto inmaduro. Quiso hacer las cosas a su manera y eso generó dificultades en el set. Y para evitar dichas dificultades, en la próxima temporada la productora decidió sacarlo. Ahora, y como ya les había dicho anteriormente, es un hecho que el actor ya no va a estar más en la serie y entiendo la decepción por parte de la audiencia. Pero desafortunadamente cuando ocurren este tipo de cosas en el set, quizás es mejor cortar por lo sano, por el bien de todo un equipo y el de una serie. Ahora déjame en los comentarios qué piensas tú de esta noticia porque me interesa mucho conocer sus opiniones. Y la querida Hírem Helvayoglu, luego de su divorcio y del comienzo del verano turco, ha sido captada varias veces por la prensa y ha aprovechado de contarnos varias cositas. En su última entrevista habló de todo un poco. Comentó que pretende regresar a los sets diciendo que extraña mucho su trabajo y está evaluando nuevos proyectos para volver a actuar pronto, siempre buscando un equilibrio con el cuidado de su hija Sora. De igual manera menciona que la maternidad le ha enseñado sobre todo a amarse a sí misma, algo que considera fundamental para poder enseñarle a su hija a hacer lo mismo. Afirma rotundamente que ser madre no es un obstáculo para su carrera y que muchas actrices en el mundo trabajan exitosamente siendo madres. Con respecto a su vida privada y exposición durante el último tiempo, dijo que prefiere mantener a su hija alejada de las cámaras por ahora. No es solo por superstición o mal de ojo, sino por su deseo de proteger la identidad y privacidad de la pequeña en la era digital actual, hasta que ella tenga la edad y el criterio para decidir por sí misma. En lo personal, considero que es una muy buena y responsable decisión de la actriz. Finalmente,
Cuando le preguntaron si, como madre de una niña, qué esperanza le darías cuando te comprenda por primera vez y qué consejo le darías como madre, la actriz respondió con un contundente "ten confianza en ti misma". No hay duda que tras los difíciles momentos que ha vivido la actriz, ella ha crecido mucho como madre y como mujer, y sin duda la veo que ha fortalecido su amor propio y me pone contenta verla así. Ahora escríbeme en los comentarios qué piensas tú de esta interesante noticia. Primeras imágenes de la nueva serie Mercan Köşk o Mansión de Coral en español, protagonizada por Hafsanur Sanjak Tutan y Kubilay Aka, para la próxima temporada 2026-2027, que será emitida por el canal ATV, producida por Faro Company y Cinejane. Es que esta nueva serie ha ido avanzando a pasos agigantados y viene con altísimas proyecciones para la próxima temporada. Es que rápido formó su elenco, rápido realizó su primer avance y rápido nos ha mostrado sus primeras imágenes. Es por eso que veo esta nueva serie que viene con mucho esfuerzo por parte de las productoras y el canal. Asimismo, haber colocado como protagonistas a dos actores que fueron pareja en la vida real también ha causado mucha curiosidad e intriga entre los espectadores. Recordemos que esta nueva serie será grabada en la provincia de Mersin, específicamente en la histórica ciudad de Tarsus. Narra la vida de Cemre, personaje de Hafsanur Sanjak Tutan, que da un vuelco cuando su esposo desaparece misteriosamente justo después de su boda. El viaje de Cemre en busca de la verdad la lleva a Tarsus, al misterioso Mercan Köşk. Por otro lado está Aras, personaje de Kubilay Aka, quien oculta un gran secreto para proteger a su familia. El orden perfectamente construido de Aras se tambalea hasta sus cimientos con la llegada de Cemre a Mercan Köşk. Cuando sus caminos se cruzan, estalla una lucha a muerte entre dos familias enemistadas. Este peligroso encuentro también encenderá la primera chispa de un amor totalmente imposible. No hay duda de que a pesar de que falta bastante para el inicio de la próxima temporada, Mercan Köşk está haciendo muchos esfuerzos para colocarse en el radar de los espectadores. Yo debo reconocer que creo que su narrativa puede ser un tanto trillada y ya vista en otras producciones. Sin embargo, me llama bastante la atención su locación, la ciudad histórica de Tarsus, que sin duda nos mostrará hermosas calles, hermosas mansiones y hermosos mercados, que serán un personaje más en esta nueva serie. Ahora cuéntame en los comentarios qué te parece a ti esta noticia y si te llama la atención esta nueva serie. Y nuestra querida Hande Erçel está brillando más que nunca. La joven actriz viajó a Francia como embajadora global de la firma de joyería italiana Pomellato, a una velada parisina en nombre de la libertad creativa y la autoexpresión organizada por Pomellato, marca que la actriz es rostro hace bastante tiempo. Se conoce que este fue un encuentro internacional para celebrar un hito para Pomellato, donde se presentaron su nueva colección de alta joyería que se realizó en el Palacio de Tokio, que es el centro de arte contemporáneo más grande de Europa y uno de los espacios culturales más vibrantes de París. Hande Erçel se lució como siempre con un vestido diseñado de alta costura de la marca George Chakra, color marfil con un collar de esmeraldas y diamantes de la colección de alta joyería de Pomellato. Es indudable que Hande Erçel ha construido su carrera con proyección global y siempre deja el nombre de Turquía bien puesto. Y este evento no fue la excepción, ya que tanto sus fans y seguidores aplaudieron su desplante, elegancia y belleza, que asimismo destacó muchísimo su maquillaje natural sin tanta exageración. Ahora déjame en los comentarios qué te pareció el look de Hande Erçel. Por supuesto les estaré leyendo en los comentarios. Y en el próximo video hablaremos de Burak Çelik, que todo indicaría que dejó la serie Geralti y se trasladó a la serie Haysiyet. Además, escríbeme en los comentarios de qué país nos ves para activar los subtítulos en tu idioma. Si te gustó este video, te pido puedas dar me gusta y compartir a quien creas le interese. También si quieres te puedes unir al canal, lo que me ayuda muchísimo para seguir creando este contenido. Ya lo sabes, aquí siempre tendrás un espacio para compartir tu pasión por los actores y series turcas. Nos vemos en un próximo video y hasta pronto.